Somos todos consumidores y cada uno debe tener su experiencia personal quizá con bastante frecuencia se ha encontrado con algún problema como consumidor. Y muchas veces también nos hemos quedado callados o no reclamamos o si reclamamos no necesariamente nos va bien o no sabemos cómo hacerlo. Y en términos generales uno puede revisar, de hecho el trabajo que hizo Jaime Lorenzini con su equipo nos juntó mucha información sobre esto y nos encontramos con que hay muchos problemas diarios que se enfrentan los consumidores en cómo funciona nuestro mercado chileno. Mala atención, productos defectuosos, promesas de cambios que no se cumplen, reclamos que no se resuelven, los juicios que observamos son largos y engorrosos, y todo eso nos invita a que revisemos y nos preguntemos por qué sucede eso y a buscar propuestas para resolverlo, que fue lo que hicimos en este trabajo en Espacio Público. Algunos ejemplos recientes: las farmacias saben que tienen la obligación de mostrar sus precios de manera visible, permanente, y todavía hay que estar pidiéndoselos detrás al mostrador, a pesar de que insistentemente se les ha dicho que esto es parte de sus obligaciones. El juicio contra Cencosud, que recién terminó después de 7 años, tuvo idas y vueltas, tribunales que no opinaban igual, distintas interpretaciones sobre distintos eventos que tenían que ver con el tema. CERNAC, que hizo una mediación colectiva con la Polar, y la Polar no respetó el propio acuerdo al que había llegado y luego tuvieron que irse a juicio. O la persistencia de la letra hormiga. Yo podría hablarles así rápidamente como dice la radio, los avisos, eso supuestamente está normado y seguimos viéndolo durante años, décadas llevamos en esto y todavía lo vemos de manera persistente. La pregunta que nos hicimos entonces fue qué es lo que pasa en nuestra institucionalidad que permite que estas cosas que están claras en la ley, que la autoridad ha avisado de la empresa en muchas de estas veces, sucedan y sigan sucediendo y no se resuelven. Y en el trabajo más extenso está explicado de manera más detallada. Aquí voy a revisar los 3 elementos más importantes. Uno es que la manera en que está organizada la institucionalidad no le da incentivo a las empresas a que cumplan con la ley, o si han sido notificados de que no la están cumpliendo, a que reparen la conducta. Una segunda área tiene que ver con los riesgos de captura de los organismos principales, en particular el CERNAC, captura política, captura mediática, como les voy a describir a continuación. Y un tercer área tiene que ver con la coordinación institucional. Aquí conviven superintendentes, Fiscalía Nacional Económica, que tienen tareas que son similares, se topan, no se topan, y la coordinación entre ellos, por lo menos desde el punto de vista de los derechos del consumidor, es débil. Entonces voy a entrar en cada uno de estos y luego voy a pasar a las propuestas, como nosotros sugerimos resolver todo esto en su conjunto. Son propuestas que vienen de la mano, se potencian entre ellas y se necesitan mutuamente. Lo primero se refiere al CERNAC. El CERNAC se creó a principios de los 90 como sucesora de la DIRINCO, con bastante visibilidad, pero sin facultades. Su mandato, como dice ahí, es informar, educar y proteger, pero no tiene las facultades suficientes como para hacer ninguna de estas tareas, y probablemente tiene que ver con un acuerdo político que de alguna manera pensó que la autorregulación y que el mercado por sí solo iba a generar las presiones suficientes como para que los consumidores fuesen efectivamente defendidos. Y la verdad es que sabemos que hay suficiente evidencia en los distintos ámbitos sobre las limitaciones que tenemos los consumidores atomizados para efectivamente defender nuestros propios, para poner presión en el mercado como para que la defensa del consumidor sea una prioridad. Entonces CERNAC tiene visibilidad, está en los medios, está en el Buenos Días a Todos, en los diarios de manera permanente, pero no puede fiscalizar, no puede sancionar, no puede multar. O sea, su mayor capacidad es justamente esta capacidad mediática en los hechos. Luego está todo el área que tiene que ver con los mecanismos por los cuales, una vez que hay un problema, un consumidor puede conseguir que se le repare
y pedirle a la empresa que detenga una conducta que puede ir en contra de los derechos de los consumidores. Uno son los juicios individuales, que lo que trataron de hacer fueron, de alguna manera, descentralizar el problema. Cuando son problemas individuales, una persona puede o reclamar al CERNAC o puede ir a un juzgado de policía local. Los juzgados de policía local dependen de los alcaldes, así que están en todo Chile y de esa manera son bien cercanos a la ciudadanía. Pero son tribunales que no están especializados. También los consumidores tienen que ir a horario de oficina. A la hora que abren los tribunales no es la hora que es más fácil, efectivamente, ir a poner un reclamo. Y al mismo tiempo se encuentran con que muchas veces la contraparte, la empresa, tiene una asesoría legal que es importante, que es relevante y de alguna manera igual pone en desventaja al consumidor en esta circunstancia. Entonces, sobre todo cuando se trata de algo de bajo monto, los consumidores no tienen los incentivos a reclamar y las empresas no tienen tampoco los incentivos para reparar su conducta. En cuanto a los juicios colectivos, esto es algo que recién está en la ley desde el año 2004, a pesar de que la ley del consumidor es del año 97, o sea, entre medio se esperaba que cada consumidor fuera a poner su propio reclamo ante la justicia, a pesar de que fueran cientos de miles de personas que tuvieran exactamente el mismo problema al mismo tiempo. ¿Se imaginan cómo habría sido un juicio en esas circunstancias? Y recién tenemos el primero que se cierra, y ha sido largo, ha sido engorroso, ha sido incierto. Los distintos tribunales han interpretado la ley de distintos pedazos de la ley de manera distinta y por lo tanto no ha probado ser una manera efectiva, rápida, eficaz de lograr soluciones cuando los problemas afectan a muchos consumidores. Las multas además no son proporcionales a los daños, las multas están puestas en función de otros parámetros. Y al mismo tiempo no hay ningún incentivo a la descentralización del sistema, a que haya personas, privados, abogados o incluso las asociaciones de consumidores que puedan ir a investigar un caso particular, llevarlos a tribunales y litigar. Lo que ha hecho CERNAC, que esto es una cosa de alguna manera ha sido una solución a este problema, ha generado este sistema de las mediaciones colectivas, que tiene valor porque lo que está tratando es de judicializar el sistema, lo que, bueno, no queremos que todo termine en tribunales, pero también tiene limitaciones la manera en que funciona hoy día. Son voluntarias, las empresas no tienen por qué ir a participar, también son voluntarias desde el punto de vista del CERNAC. Son informales, no tienen reglas, son poco transparentes, los consumidores que están ahí, que fueron afectados no necesariamente están siendo representados directamente, no hay una asociación de consumidores tampoco participando. Y si bien esto depende de quién esté a cargo, cómo funcione, los problemas de las mediaciones en general es que lo que se busca es una solución. Mientras yo tengo una solución rápida que pueda comunicar y que pueda mostrarle al público, eso puede entenderse como un éxito. Pero nosotros necesitamos, como chilenos, como consumidores, necesitamos que esa solución sea la solución adecuada. Y no necesariamente los incentivos están puestos para que la solución sea la adecuada, sino que para que haya una solución solamente. Y además estas conciliaciones no son vinculantes, o sea, no hay ninguna obligación a la empresa efectivamente a cumplir con lo que se comprometió en esta mediación, porque todo este sistema es informal. Y por último, sin desearlo, cuando CERNAC invita a una industria y están los distintos representantes de la industria y llega a un acuerdo sobre cuáles van a ser sus prácticas, eso puede estar invitando a la colusión, lo que también puede tener un problema para nuestro sistema de defensa de la competencia. Entonces, en resumen, en cuanto a los mecanismos, estos mecanismos no aseguran la disuasión. No todos los reclamos llegan a presentarse porque hay costos para los consumidores de hacerlo, los juicios son largos, son engorrosos, no sabemos cómo van a terminar, entonces una empresa puede dilatar este problema durante mucho tiempo a través de tribunales. Y eso en términos de los incentivos. En la segunda área que nos referimos es esto de los riesgos de captura. La dependencia del CERNAC por una parte del Ministerio de Economía también implica que va a haber presión inevitable sobre el director del CERNAC, que puede o no acogerse a ella, pero lo importante aquí es el riesgo de que ello exista, de ser más o menos blando, más o menos duro, con una cierta industria en un cierto periodo de tiempo, dado que aquí hay otros valores importantes dentro del Ministerio de Economía y que pueden ser relevantes preocuparse. También hay una alta visibilidad política, mediática, que tiene que ver en parte porque esta es al final la herramienta que tiene el CERNAC para poder comunicar
a la ciudadanía que hay un problema y para poder denunciar una empresa. Esta es la manera más eficaz que tiene. Por lo tanto, si bien es un mecanismo que es positivo en cierto nivel, también implica riesgos de que uno esté respondiendo más a la prensa, a los medios, a la ciudadanía de esta manera, de que hacer un análisis fino o preocupado más de largo plazo. Son riesgos, no necesariamente es lo que haya sucedido, ni mucho menos, no tenemos evidencia de nada de esto, pero es algo que debiera preocuparnos. Luego, también está el tema de la coordinación institucional. Aquí hay dos áreas en que nosotros planteamos preocupación. Uno tiene que ver con los sectores regulados, las superintendencias en general. Las superintendencias tienen un mandato. Su mandato es velar por cierta normativa y por lo general esa normativa tiene que ver más bien con el desarrollo de un sector y con las normas que rigen a ese sector, pero sin el énfasis en los consumidores. Ahí tenemos ejemplos recientes, que es lo que ha pasado con las comisiones, con los cambios unilaterales en las comisiones de los contratos en el sector financiero, que había dos normativas y no estaba claro cuál de las dos se superponía. ¿Qué es lo que hace una empresa? Una empresa arbitra, se va hacia donde más le conviene o donde más puede dilatar este problema. Una segunda nivel tiene que ver más bien con el tema de la libre competencia. Tampoco hay una coordinación muy clara con la Fiscalía Nacional Económica, a pesar de que acá hay mucho espacio para poder trabajar conjuntamente y poder conseguir mejores resultados. Toda la información de reclamos que recibe el CERNAC, por ejemplo, es útil para entender qué es lo que está pasando en ciertos mercados. Al revés, toda la investigación que está haciendo la Fiscalía también afecta evidentemente a los consumidores, pero eso mismo en buenas cuentas está haciendo su trabajo. Por lo tanto, aquí hay mucho espacio para que pudiesen trabajar juntos y es algo que entendemos no está sucediendo. Entonces, con estos tres problemas en mente, discutimos y trabajamos con harta gente y tuvimos seminarios en el que algunos de ustedes también participaron y armamos estas propuestas que queremos presentarles hoy día. Uno, entonces, en términos de los escasos incentivos, como les decía recién, tenemos dos sets de propuestas. Uno tiene que ver con la institucionalidad propiamente tal del CERNAC y la segunda con las multas e indemnizaciones para tener un sistema que efectivamente disuada. Una segunda área, entonces, con nuestra discusión sobre los riesgos de captura y la tercera, la coordinación institucional. Entonces, en términos de las facultades del CERNAC, nosotros proponemos que el CERNAC se convierta en los hechos en una superintendencia, o sea, que pueda de verdad exigir información y que haya multas asociadas a no entregar la información que se requiere, que pueda investigar y que pueda aplicar multas sobre la base de criterios, la proporcionalidad, la importancia del daño, cuán reiterada es la conducta, en esos términos. También puede admitir advertencias y tener otras de las facultades que tienen también la superintendencia. También sugerimos que los procedimientos que hoy día suceden en los juzgados de policía local, estos procedimientos individuales, sean reemplazados por un procedimiento que sucede dentro del CERNAC. Este es un procedimiento alternativo que tendría etapas, hay un reclamo, se produce una conciliación, una fase de investigación con pruebas y que pudiese terminar efectivamente en una multa. Si se necesitan indemnizaciones, si el consumidor cree que sería justo que hubiese indemnización en este caso, eso se seguiría llevando a la justicia. También esto requiere que el CERNAC tenga muchos más recursos de los que tiene hoy día. De verdad, en parte de lo que sucede en la falla la coordinación institucional probablemente tiene que ver con esto. Los recursos con los que cuenta el CERNAC son muy disminuidos comparados con los que tiene la Superintendencia o la Fiscalía Nacional Económica. De hecho, la planta que hoy día tiene CERNAC está heredada de Dirinco. Todavía tiene exactamente esas mismas capacidades que hace 20, 30 años atrás. Por lo tanto, proponemos que haya nueva ley de planta administrativa acorde a con ser una superintendencia. Eso significa que el poder tener las capacidades fiscalizadoras significa que va a poder tener una dotación más grande de personal y al mismo tiempo todos ellos van a ser mejor remunerados. También el director y todas las personas de los distintos niveles. También sugerimos, al igual que las superintendencias, que el CERNAC tenga facultades normativas, que pueda claramente interpretar la ley y que eso sea, su interpretación sea vinculante, con los mismos mecanismos como sucede hoy día con las superintendencias, que esto se pone a discusión pública antes de que la norma efectivamente se dicte.
Y en términos de las mediaciones colectivas, nosotros creemos que hay un valor en esto. Desjudicializar el sistema es importante porque es costoso, es largo y por lo tanto queremos que eso no suceda, pero también necesitamos que estas mediaciones colectivas sean transparentes y tengan ciertas reglas, por lo tanto nosotros proponemos que también esto quede bien normado en la ley. Y también estamos proponiendo aquí un mecanismo para descentralizar también el sistema y para promover que tanto las asociaciones de consumidores como privados puedan litigar y puedan interesarse en participar y en investigar en casos y llevarlos a la justicia. Entonces nosotros proponemos que en caso de acciones colectivas se puedan introducir daños punitivos y premios a la litigación. Estos daños punitivos serían proporcionales a las multas, sanciones que se hayan puesto a las instancias anteriores y que, aquí está, un porcentaje de ello se lo lleve quien haya logrado un fallo favorable. Nosotros proponemos aquí un 25%. Y que esto se pueda hacer en circunstancias especiales, cuando haya una acción colectiva, por supuesto, y cuando haya alguna gravedad. Cuando hay, por ejemplo, que hay un riesgo a la seguridad de los consumidores, cuando haya una conducta que es reincidente. Y finalmente también sugerimos que un mayor empoderamiento de las asociaciones de consumidores. Hoy día tienen muchas rigideces sobre cómo financiarse. Estos premios acotados a la litigación que les acabo de mostrar sería alguna manera también de promoverlos, que ellos participen. Y poder flexibilizar estas capacidades que tienen de financiamiento también tendría que venir con una contraparte que tiene que ver con mayores obligaciones de transparencia y contabilidad para que pudiesen también mostrar de qué manera se financian. En cuanto a los riesgos de captura, proponemos que el CERNAC se convierta en un ente autónomo, independiente, como ya les dije, con una mejor remuneración para el director, pero también con inhabilidades. En particular proponemos inhabilidades para presentarse a cargos políticos dentro de un plazo dado. Y dado que estamos dándole, aparte estamos dando independencia y estamos dando muchas más capacidades, uno también tiene que preocuparse de que el riesgo de que uno pueda ponerse demasiado firme, irse un poquito para el otro lado, y por lo tanto nosotros estamos proponiendo acá que conjuntamente con todas estas nuevas capacidades que tendría el CERNAC, generar un nuevo gobierno corporativo en que las decisiones se tomarían, sobre todo las decisiones más importantes y las de largo plazo, se tomen de forma colegiada. Entonces el director del CERNAC sería ser un director ejecutivo y habría un consejo de protección al consumidor en que participarían expertos propuestos por el presidente, confirmados por el Senado, con una visión más de largo plazo, así que tienen que durar más de 4 años, con puestos que no sean renovables y que básicamente sus facultades tendrían que ver con aprobar la normativa, preocuparse de las multas más altas, hay sanciones severas que nosotros estamos proponiendo aquí, como cerrar en ciertos casos un local o suspender la producción o la venta de alguna cosa, y en esos casos tendrían todo lo que tiene que ver con medidas más intrusivas y multas más altas, estaría participando este consejo. En cuanto a la coordinación, proponemos la creación de un sistema integrado de protección al consumidor en que estaría este consejo, estarían representadas la superintendencia, estaría representado también la Fiscalía Nacional Económica, sobre la base de un principio pro consumidor que rija todos los mercados, los regulados y los no regulados. Eso significa, por ejemplo, que las superintendencias, cuando dictan normativa, también tienen que tomar en cuenta cuáles van a ser los efectos sobre los consumidores de esos cambios en la normativa. O sea, puede que la normativa que estén dictando tenga valor y la quieran poner igual, pero tienen que declarar en nuestro modelo cuáles serían esos efectos sobre los consumidores, tanto en estos mercados que ellos regulan. Y también se crearía un sistema integrado de información que permitiría esta mejor coordinación institucional. Entonces, para cerrar, parecía que estoy bien con el tiempo porque Eduardo ni siquiera me ha mirado. Nosotros, en resumen, nosotros nuestro trabajo y nuestro diagnóstico, y yo creo que es un diagnóstico bastante compartido, de que nuestro sistema de protección al consumidor ha crecido, hay nuevos avances, pero al mismo tiempo todavía tiene deficiencias importantes que creemos que ha llegado la hora de hacerse cargo. Nuestras propuestas de alguna manera buscan un balance que por un lado
le dan independencia y fortalecen al CERNAC, que es el organismo que está encargado, que coordina a los supervisores de los sectores regulados y no regulados, que fortalece las asociaciones de consumidores y al mismo tiempo le da más certeza a las empresas sobre qué significan sus decisiones y sus actuaciones en el mercado. Lo que estamos buscando, entonces, con estas propuestas es poner en primer nivel los derechos del consumidor. Queremos que haya disuasión, queremos que no haya problemas y queremos que el sistema sea suficientemente fuerte como poner los incentivos para evitar lo posible los problemas, que es alguna demanda que creemos que crecientemente los chilenos, no solamente como consumidores, sino que también como ciudadanos, han estado demandando de manera creciente. Muchas gracias.